Muy buenas, este es el espacio de Olinautas y hoy os traigo un nuevo podcast que tratará sobre física cuántica y la interconectividad de nuestro universo. Este episodio es el último que está relacionado con la física cuántica y es el número 13 de la saga. Mi nombre es Iván y hoy os presento una nueva historia sobre la ciencia. Desde la antigüedad, múltiples filósofos han postulado esotéricas ideas para tratar de desentrañar la naturaleza de nuestra realidad. Sin embargo, la gente tenía el derecho de aplicar la lógica que le proporcionaba el día a día y rechazar estas creencias, adhiriéndose a una visión del mundo llana y accesible al sentido común. Con la llegada de la ciencia clásica, se tenía una razón objetiva, respaldada en las matemáticas, para pensar que nuestro mundo era coherente a nuestra intuición. Podíamos entender las cosas en función de premisas fundamentales que daban lugar a las leyes de la inercia, donde las fuerzas generaban los cambios de movimiento, como bien sucedía en nuestra cotidianeidad. Durante el transcurso de los siglos, surgieron reveladores hitos que marcaron un antes y un después en el pensamiento de nuestra sociedad. Ejemplos de ello son la negación de la Tierra como centro del cosmos, la teoría de la evolución de Darwin o la forma de doble hélice del ADN, la estructura universal portadora de la información de cualquier ser vivo. Ya fueran hallazgos de Copérnico, Darwin o Watson y Crick, han perdurado indiscutiblemente hasta el día de hoy. La teoría cuántica representa una de las revoluciones intelectuales más relevantes del siglo XX. Sin embargo, debido a que sus ideas fundamentales son difíciles de entender y de creer, no tuvo un impacto social equiparable al de otras teorías, y en ocasiones se hace referencia a ella como una teoría mística. No hay que olvidar que está sustentada rigurosamente en las matemáticas y que sus innumerables aplicaciones, desde explicar los semiconductores hasta ser la unidad estructural de móviles, microondas o casi cualquier tipo de tecnología, sustentan un tercio de nuestra economía. En principio, la física cuántica se desarrolló para entender los mecanismos detrás del comportamiento de los átomos. Una de las primeras reglas consistentes de la cuántica fue la ecuación de Schrödinger, una ley universal del movimiento que no solo nos permite describir el mundo microscópico, sino también objetos de escala humana. Pese al inocuo propósito inicial, la cuántica sugiere que la estructura subyacente de la naturaleza no está bien definida y que nuestra realidad es más sensible de lo que uno esperaría a la observación subjetiva. Algunas de sus repercusiones más importantes son las siguientes. La primera es: un sistema físico, como puede ser un electrón, no está localizado en un lugar en particular, sino que existe una probabilidad de encontrar dicho sistema en cada punto del espacio y del tiempo. Las leyes cuánticas permiten hallar la probabilidad en función del tiempo de forma determinista. Si sabemos la nube de probabilidad en un tiempo dado, entonces podemos encontrarla para un tiempo posterior. La probabilidad es extraída de la función de onda, una poderosa herramienta matemática que aporta información sobre la posición, energía, velocidad, etc. del sistema cuántico. La segunda de las repercusiones es que el acto, consciente o no, de observar es la causa directa de la presencia de un objeto. En otras palabras, pese a que la función de onda nos sugiere que el estado o el lugar del objeto está indefinido, es nuestra observación la que lo determina. Este es el problema de la medida, que ha causado dolores de cabeza entre los físicos y ha dado lugar a múltiples interpretaciones sobre el rol de la consciencia en la realidad. La tercera de las repercusiones es que la medición del estado de un objeto puede influir instantáneamente en el estado de otro objeto independientemente de su distancia y en ausencia de ninguna fuerza física que los conecte. Esto es lo que se llama entrelazamiento cuántico y sugiere que nuestro mundo está potencialmente interconectado.
La última de las repercusiones más importantes es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que impide conocer con total exactitud dos estados relacionados, por ejemplo, la posición y la velocidad, de forma simultánea. Aunque, a la hora de la verdad pragmática, un físico deja al margen las insólitas implicaciones de esta teoría y se concentra en los cálculos, en este escenario la intuición pasa a un plano secundario. Sus consecuencias no pueden dejarnos impasibles. Como abogado del diablo, hay algunas consecuencias cuánticas que son bien entendidas. Por ejemplo, el proceso de medida en un sistema cuántico no requiere únicamente un observador, sino también la interacción entre un aparato de escala humana y el objeto cuántico. Y dada la gran complejidad del instrumento de medida, compuesto por un número colosal de átomos, su interconectividad con el objeto a estudiar es abrumadoramente difícil de conocer, por lo que es plausible que algunos efectos cuánticos emergentes sean fruto de ello. El principio de incertidumbre de Heisenberg no es una característica fundamental de la cuántica, sino que siempre se da en procesos ondulatorios. Si hablamos de ondas sonoras, un tono puro puede localizarse muy bien en el espacio de frecuencias. De todas las posibles frecuencias, solo una es la que contribuye a la onda percibida. Por otro lado, cuando se propaga en el tiempo, la onda no es compacta, sino que se extiende por el medio de forma indefinida. Esta es la esencia del principio de incertidumbre. Si conocemos muy bien su tono, el tono de la onda, que en cuántica sería la velocidad, sabemos poco sobre su posición en el tiempo y viceversa. Podemos decir que cuando el tono está bien definido, entonces la incertidumbre de la posición es grande. Si la onda está bien localizada, entonces el tono está poco definido. Hasta hace relativamente poco, la exploración de los temas que plantea la cuántica era controvertida, pero esto está cambiando y se extiende más allá de la física, llegando a ramas como la filosofía, la psicología o la informática. Pese a que los hechos son científicamente rigurosos, es el significado subyacente tras los hechos lo que puede ser discutido. La interpretación acerca de nuestro mundo físico va más allá de la física y podría sugerir una profunda conexión con nuestra mente. Ahora pasaremos con algunos experimentos relacionados con la cuántica que no nos pueden dejar indiferentes y hablaremos de las desigualdades de Bell. Esta es una cita de Bell, exactamente de John Stuart Bell. ¿Acaso no es bueno saber qué se sigue de qué? Aunque no sea algo necesario a todos los efectos prácticos. Supongamos, por ejemplo, que la mecánica cuántica se resistiera a una formulación precisa. Supongamos que, cuando se intenta una formulación más allá de los propósitos prácticos, encontramos un dedo inamovible que apunta obstinadamente hacia fuera del tema, a la mente del observador, a los textos hindúes, a Dios o incluso solo a la gravitación. ¿Acaso esto no resultaría sumamente interesante? Bell, nacido en 1928, fue un físico con inclinaciones filosóficas. Cuando tuvo que decidir su futuro académico, no eligió filosofía porque cada filósofo era contestado por otro, según él, sino física. Eligió física donde uno podía llegar a conclusiones de manera razonable. Aún así, su espíritu reflexivo le permitió madurar una idea trascendental que incumbe directamente a nuestra realidad. Mientras Bell iba pasando su adolescencia, existía un debate frenético, pero amistoso, entre Einstein y Bohr, sobre las implicaciones de la física cuántica. Einstein, curioso por naturaleza, apoyaba una filosofía de la física orgánica y su idea de en qué consiste y qué se está haciendo, o qué se debería hacer, era admirable. Él defendía un atributo fundamental sobre el mundo razonable que nos da la física clásica, que los eventos deben ser separables. La separabilidad sugiere que dos cosas no pueden influirse mutuamente de forma instantánea. Desde la perspectiva de la relatividad especial de Einstein, no está permitido que un objeto altere el estado de otro objeto a una velocidad mayor que la de la luz. Se había demostrado que esto no sucedía con la física cuántica, que la cuántica no preservaba la separabilidad. No es que se pudiera transmitir información a mayor velocidad que la de la luz, sino que se sabía que alterar el estado de un objeto podía perturbar a otro que hubiera estado en interacción con el primero en un pasado.
Antes de observar, uno no sabe cuál será el resultado. Por lo tanto, cuando lo mide, en cierto modo, genera el estado. Al generarlo, o bien el observador puede transmitir su resultado al otro observador que está con el otro objeto a una velocidad máxima de la luz, o bien el otro observador mide su objeto, ve que está en un estado y al reunirse y comprobar ambos observadores sus cálculos ven que son iguales. En cualquiera de los casos, no se ha roto la causalidad. Hemos entrado en el terreno de la correlación cuántica. Que este fenómeno sucediera no significaba que esta teoría fuera una mala. Por el contrario, daba los resultados más precisos de la historia de la ciencia. Einstein quería probar que la cuántica era una excelente aproximación de una teoría más elemental que tuviera en cuenta la separabilidad de las cosas. Su propósito era hallar esa variable oculta que no se consideraba. Por otro lado, Bohr abrazaba a la separabilidad como una propiedad necesaria en nuestro mundo. Él consideraba a las correlaciones de la cuántica que violaban esta separabilidad como influencias intrínsecas de la teoría y de la realidad. En sus famosas discusiones, Einstein tachó a las influencias de Bohr de acciones fantasmales, impuestas a la fuerza por no poder explicar de manera determinista, sino estadísticamente, los objetos de nuestro alrededor. En cualquier caso, las conversaciones mantenidas eran más filosóficas que científicas. No obstante, durante unos años, Einstein junto con dos compañeros más intentaron desmantelar a la cuántica con un experimento mental dentro del marco de la propia cuántica, que llevara a un absurdo como conclusión. Sin embargo, sesgados por lo que querían mostrar, suponían que no existía ningún tipo de influencia entre los objetos que consideraban, y esto mismo es lo que los llevaba a que la física cuántica no podía representar una descripción fiel de la realidad física. Bohr hizo notar la incongruencia de su argumento, y el tema se quedó en el aire. Hasta que Bell llegó para salvarnos. Él estaba convencido de que podía mostrarse experimentalmente si la separabilidad era una propiedad inherente de nuestro universo o no. Quería demostrar su argumento por contradicción. Se partía de una premisa que no se sabía si era cierta, y si el proceso era lógico y la conclusión de ese razonamiento era falsa, entonces la premisa también era falsa. Como premisa, imaginemos dos objetos separados de tal forma que son independientes uno del otro. Es decir, no pueden influirse mutuamente de manera instantánea, es decir, son separables. Además, tienen un estado bien definido independientemente de cualquier observador externo, es decir, son genuinamente reales, existen objetivamente. Son dos las premisas de partida, la separabilidad y la realidad objetiva. Teniendo dos observadores que miden los estados de los objetos a la vez, Bell calculó cuál sería la discrepancia esperada entre ambas medidas. En otras palabras, estimó cuánta relación había como mucho entre las dos mediciones. Si esta relación no se correspondía con la calculada empíricamente, entonces las premisas de partida, la separabilidad o la realidad objetiva, no podían darse. Concretamente, el experimento se pensó para fotones, partículas de luz que son fácilmente manipuladas en un laboratorio. La luz está caracterizada por su polarización, que burdamente es la orientación que tiene el campo eléctrico cuando la luz se propaga por el espacio. La idea era emitir dos pulsos de luz sincronizados, es decir, partían de la misma polarización, hacia dos posiciones equidistantes, donde los observadores estaban situados para medir el sentido de la polarización. La medición se realiza mediante un instrumento caracterizado por un eje y que arroja dos valores, uno si la orientación de la luz está mínimamente alineada con el eje y 0 en otro caso. Como primer experimento, si los ejes de los instrumentos están alineados, entonces, teórica y empíricamente se encuentra que la relación entre las medidas de los dos observadores es máxima, es decir, no hay discrepancia. Esto se debe a que los fotones de partida son gemelos y viajan a la misma velocidad, por lo que se detecta lo mismo en ambos sentidos. El segundo experimento consiste en rotar un poco el aparato de medida del primer observador. Después de completarlo, lo que ahora se encuentra es que no hay una total relación entre los dos, ya que la rotación relativa causa que algunos fotones lleguen al segundo observador con valor 1, mientras que el primero mide 0.
El tercer experimento es totalmente análogo al segundo, solo que ahora es el segundo observador quien rota su instrumento. Los resultados son los mismos que el anterior. La chicha viene con el cuarto experimento, donde ahora ambos observadores rotan el mismo ángulo pero en sentido opuesto sus instrumentos. Los cálculos de Bell, partiendo de la separabilidad y de la realidad objetiva, sugieren una cota máxima a la relación que debería haber entre las mediciones de la orientación de los fotones. Sin embargo, algo extraño sucede. Tras realizar el experimento y comprobar las discrepancias entre ambos observadores, los fotones están más relacionados de lo que nuestra visión reduccionista sugiere. Es más, la cuántica predice con total exactitud lo observado. La cuántica, que recordemos, es una teoría no separable. En este punto, o bien la separabilidad no es posible, o bien la realidad objetiva no existe. Si la separabilidad no existe, entonces cualquier par de objetos que hayan estado en interacción en algún momento de su historia estarán correlacionados para toda la eternidad, independientemente de su distancia. Si la realidad objetiva no existe, entonces es nuestra observación consciente la que la genera, y no podemos aseverar que algo existe por sí mismo. Pues bien, Henry Stapp volvió a calcular la desigualdad de Bell, es decir, la misma cota que Bell daba para la máxima relación entre dos objetos, pero usando únicamente la premisa de la separabilidad, y dado que nuestro experimento quebrantaba esta desigualdad, entonces nuestra realidad no es separable. Sobre la realidad objetiva, el experimento no dice nada, así que aún estamos en vilo. De nuevo, una cita de Bell nos deja con los pelos de punta. Dice así: es un experimento muy importante, que quizá marque el punto donde uno debería pararse a pensar por un tiempo, pero desde luego espero que no sea el final. Pienso que el sondeo del significado de la mecánica cuántica debe continuar, y de hecho continuará, estemos o no de acuerdo en si vale la pena, porque mucha gente está lo bastante fascinada y turbada por este asunto. Como se ha mencionado antes, no es que se infrinja la causalidad, donde nada puede viajar más rápido que la luz ni la información. El concepto de no separabilidad es algo más sutil que implica correlaciones debidas a la que la teoría cuántica es fundamentalmente probabilística. Este compendio de experimentos también demostraron que si una teoría quería describir nuestro universo, entonces debía contener la no localidad de las interacciones. La evidencia entra en sintonía con el propósito del blog Olinautas, que tiene como lema que el universo es indivisible. La inseparabilidad de las cosas hace de nuestra realidad un espacio holístico, donde, lazo con lazo, interacción con interacción, se van forjando vínculos entre todas y cada una de las partículas que alguna vez se conocieron en el pasado. Paulatinamente, como si de un efecto ola se tratase, el efecto de la interacción se propaga por todo el espacio y el tiempo para dar lugar a una entidad totalmente ligada, que es superior a la suma percibida y por separado de sus partes. Hasta aquí llega este episodio. Espero que os deje un poco abrumados, como a mí me dejó en su momento. Y aquí me despido. Si queréis más información sobre este contenido, sobre contenido de ciencia, pero también sobre filosofía, entonces visitad el blog de olinautas.com y allí encontraréis, pues, un espacio de ideas, de creatividad y de conocimiento. Un saludo y hasta la próxima.